Jornada 17, Athletic Masnou 3, Sinera 1. Nada, felicitar a Athletic Masnou, creo que hizo un muy buen partido, felicitarlos. Nosotros, sobre todo en la primera parte, hicimos un partido horrible. Athletic Masnou nos arrasaron desde el minuto 1, nos arrasaron por intensidad, también tácticamente creo que mi propuesta en este aspecto no es la ideal, la que yo pensaba, pero más allá de eso, pues creo que Athletic Masnou, tácticamente, pero sobre todo por la actitud, la intensidad, las ganas de ganar, de competir, fueron superiores desde el minuto 1, ¿no? No estuvimos a la altura del partido. Sí que es cierto que la idea, sobre todo que tenía yo del partido, pues no se dio. Y bueno, al final no estuvimos a la altura. Creo que la primera parte, a los 20 minutos llevamos un 2-0 a favor de ellos, pero nos podían haber metido muchos más, no fueron del todo acertados y nosotros sí que hubo alguna aproximación, pero no estuvimos cómodos, ¿no? La idea era de intentar tener más el balón, más paciencia con el balón, intentar recular al Athletic Masnou, pero no se hizo, al contrario. Fuimos súper verticales, sin madurar el juego y nos costó mucho la presión alta que nos hizo Athletic Masnou. Bueno, en la segunda parte variamos un poco el esquema, hacemos cambios y bueno, hubo una mejora importante. Yo creo que el partido de hoy me llevo esto, pues los cambios, el intentar no dar por perdido el partido y seguir luchándolo. Con una buena jugada, un buen centro lateral, Aleix, nos ponemos un 2-1 y ya, bueno, con jugadores que ya nosotros sí que físicamente pues hicimos el bajón y eso se notó, era normal debido a la plantilla tan corta. Y a partir de aquí, pues bueno, hasta el final lo hemos competido, un partido que ya lo damos como casi como perdido, más por el resultado, por el juego nuestro. Y bueno, lo competimos y al final en una transición rápida de ellos pues nos marcan el tercero, que sabíamos que teníamos estos riesgos, pero nada, hay cosas positivas, sobre todo los cambios, pero bueno, hay muchas cosas negativas de hoy, hacer sobre todo autocrítica, que yo soy el primero de hacer autocrítica y que de intentar reencontrar la tecla para que el equipo, pues que lo que preparamos que se dé, pero sobre todo creo que los jugadores tienen que hacer autocrítica de que, bueno, de que no puede ser, ¿no? Lo de la primera parte es inadmisible y, bueno, autocrítica a todos, ahora viene el descanso, que nos irá bien para recuperar jugadores y a preparar todo lo que nos viene.